الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Allah yaqinan. En verdad, Allah os ordena permanecer en la justicia y dispensar un trato amable y dar como se da a los parientes y prohíbe la obscenidad y la maldad manifiesta y la transgresión. Él os exhorta para que caigáis en la cuenta. Este versículo se recita todos los viernes en el Khutbah Sania, segunda parte del sermón. Así como en el Khutbah Sania de las dos oraciones del Lid, en él se mencionan algunas virtudes que Dios Altísimo nos ordena realizar y algunas malas acciones sobre las cuales nos amonesta. El primer signo de un verdadero creyente es que, para fortalecer su fe, actúa de acuerdo con los mandamientos y las directrices de Dios Altísimo. De lo contrario, no alcanzará el nivel que transforma a un musulmán en un verdadero creyente. Presentaré las enseñanzas de que el Mesías prometido, el Islam, ha escrito en varios libros y expuesto en diversas reuniones en relación a las virtudes que se mencionan en este versículo, es decir, la justicia, hacer el bien a los demás y a los parientes, aunque cada instrucción gira en torno al mismo tema. Son diversas directrices que nos guían para que podamos vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios Altísimo. No solo ha mencionado estas características y virtudes acerca de nuestra relación con la humanidad, sino también ha hablado de cómo podemos mantener una relación de ordenar la justicia, hacer el bien a los demás y a los familiares con Dios Altísimo. Él ha presentado un comentario sobre esto de un modo tan detallado que realmente nos da una concepción de la relación con Dios Altísimo, que eleva a un creyente a nuevos caminos de fe y convicción. En este sentido, presentaré algunos extractos. Debemos reflexionar sobre ellos e intentar que formen parte de nuestra vida. Encontramos un principio básico que, además de conectarnos con Dios Altísimo, también dirige nuestra atención hacia el cumplimiento de los derechos de los demás, creando así una sociedad tan hermosa que cumple los derechos para con Dios y para con la humanidad. Y este es precisamente el principio que garantizará la paz de la sociedad y del mundo. Sin embargo, es lamentable que la mayor parte del mundo se empeñe en usurpar los derechos de los demás, ya sea del mundo musulmán o no. Los musulmanes pronuncian el nombre de Dios Altísimo, pero también en su nombre han sobrepasado todos los límites a la hora de cometer injusticias.
Por ello es deber y responsabilidad de los seguidores del Mesías prometido, el Islam, permanecer atentos a los mandamientos de Dios Altísimo y transformarse a sí mismos e intentar reformar el mundo. El Mesías prometido, el Islam, afirma: Dios ordena que seáis justos con Él, con su creación. Es decir, debéis cumplir los derechos para con Dios y los derechos para con la humanidad, si podéis ir más allá. No solo debéis ordenar la justicia, sino también hacer el bien a los demás. Es decir, debéis ir más allá de lo reglamentario y adorar a Dios con tanta sinceridad como si le estuvierais viendo. Primero mencionó los derechos debidos para con la humanidad y después dijo que debíais adorar a Dios como si lo vierais. Más adelante afirma: debéis tratar a la gente con bondad que vaya más allá de sus derechos legítimos. Y si podéis ir más allá, debéis desprenderos de vuestros deseos personales y objetivos implícitos, desinteresadamente y sin ningún objetivo ulterior, y adorar a Dios y servir a su creación. Es decir, debes adorar a Dios desinteresadamente y no presentaros ante Él con un objetivo ulterior. Del mismo modo, también debes servir desinteresadamente a la creación de Dios, como lo haría alguien debido a su estrecha relación. Profundizo más en este versículo y llamando nuestra atención hacia el cumplimiento de los derechos de Dios Altísimo y de cómo cumplir los derechos de la humanidad. El Mesías prometido del Islam afirma: ante todo, el significado de este versículo es que debéis ser justos en vuestra obediencia hacia vuestro Creador. No debéis ser injustos, debéis tenerlo siempre presente y ver justos en vuestra obediencia hacia Dios Altísimo. El Mesías prometido del Islam afirmó además: por lo tanto, no hay nadie, de hecho, más digno de adoración, de amor y de confianza que Él, porque debido a sus atributos de creación, sustento y providencia, todo derecho le pertenece solo a Él. ¿Qué es la justicia para Dios? Mantener una relación de obediencia con Dios Altísimo, porque Él es nuestro Creador y el que subsiste por sí mismo y todo lo mantiene. La providencia descansa en sus manos, ya que Él es el proveedor, sustentador y realizador de todas nuestras necesidades. Por lo tanto, solo Él tiene derecho a que se confíe en Él y se le ame. El Mesías prometido al Islam afirmó además: del mismo modo, no debéis asociarle ningún compañero en cuanto a su adoración, amor y providencia. Esta es la justicia que se os ha hecho obligatoria. Esta es la justicia en relación a Dios Altísimo que es necesario mantener. Entonces, si deseáis progresar a partir de ahí y dar el siguiente paso, alcanzaréis el nivel de ihsan, hacer el bien. Esto significa alabar su grandeza, sus versados en vuestra adoración hacia Él, y perderos en su amor de tal modo como si hubierais sido testigo de su grandeza, majestad y su infinita belleza. El siguiente paso de hacer el bien, que no se puede hacer a Dios Altísimo, el verdadero sentido de ello es perderse en su adoración, reverencia y su amor, como si fueran testigos de su grandeza, su gloria, sus atributos y su belleza infinita. El Mesías prometido al Islam afirma entonces: después está la etapa de Itadil Qurba, dar como si fuerais parientes. Ello significa eliminar por completo todo tipo de superficialidad y ostentación de vuestra adoración, amor y obediencia. Es posible que en la etapa anterior, cuando uno actúa o hace esfuerzos por hacer ihsan, haya una ligera artificialidad
o pretensión, y para hacer un sacrificio uno debe esforzarse por alcanzar la etapa donde esta artificialidad y pretensión se erradica completamente. Debéis adorar a Dios Altísimo con sincera alegría, emoción, reconocer su grandeza, adorarle desde la relación tan íntima como os recordáis a vuestros padres, y vuestro amor por él debe ser como el amor que un niño tiene hacia su querida madre. El Mesías prometido al Islam afirma en relación a la hora de mostrar los derechos para la creación de Dios y que se relacionan con la humanidad, que este versículo significa hacer justicia a vuestros hermanos y a la humanidad y no exigir indebidamente vuestros derechos y permanecer firmemente establecidos en la equidad. Observar la justicia dentro de los propios derechos. Uno puede, por supuesto, buscar sus derechos, siempre que permanezcan establecidos en la justicia. No debe haber peticiones indebidas. Si uno desea progresar de esto a la etapa de ihsan, hacer el bien, que significa hacer el bien en respuesta al mal de un hermano, si alguien os trata mal, debéis hacerle el bien. Esto es ihsan. Si uno desea progresar en la etapa de ihsan, hacer el bien, que significa hacer el bien en respuesta al mal de un hermano. Si alguien os trata mal, debéis hacerle el bien. Esto es ihsan. Después está la etapa de Idil Qurba, dar como pariente, que consiste en hacer todo bien posible a los hermanos y desear el bien a la humanidad, sin ningún deseo de recompensa. Uno no debe tener el objetivo de recibir ningún favor a cambio, sino que debe emanar naturalmente sin ningún deseo de recompensa. Se debe actuar con total naturalidad, igual que por un fuerte fervor de parentesco. Un familiar hace el bien a sus parientes, igual que un familiar hace el bien de otro familiar, sin segundas intenciones, sino alegría de corazón. Es la última perfección del progreso moral cuando uno no tiene deseos o motivos personales al mostrar simpatía a la humanidad. Más bien un fervor de hermandad y parentesco debe brotar de esta etapa más elevada, por lo que esta virtud emana automática instintivamente, sin ninguna pretensión y sin ningún deseo de recompensa, gratitud, oración o recompensa. No debería haber ningún tipo de deseo de que alguien nos dé las gracias, rece por vosotros o os haga el bien a cambio. En cambio, debe llevarse a cabo por el mero vínculo de parentesco. Por lo tanto, este es el trato que primero debemos darnos unos a otros y después debemos extenderlo también a los demás. A continuación, el Mesías prometido al Islam explica esto en relación a los derechos para con Dios. El significado de este versículo en cuanto a los derechos para con Dios es que uno debe adherirse a la justicia mientras obedece a Dios Altísimo, pues es su derecho que obedezcáis a quien os creó, os sustentó y lo hace en todo momento. Dios os creó, os sustentó y continúa haciéndolo y proveyéndoos de medios mundanos, por lo que es su derecho que le obedezcáis. Si poseéis una mayor percepción, entonces no debéis obedecerlos solo porque es su derecho de ser adorado, sino por el ihsan, hacer el bien. En primer lugar está el adl, justicia, es decir, debemos obedecerle teniendo en cuenta que Él nos ha creado y satisface nuestras necesidades. Entonces, además, debemos obedecerle por el ihsan, ya que Él es benefactor y sus favores son tan inmensos que son innumerables. Comenzar a contar los favores de Dios Altísimo y obedecerles sus favores. Esta es la fase del ihsan. Es evidente que esto es mayor que la etapa de adl porque uno mantiene en consideración el aspecto de ihsan.
sus favores divinos cuando obedece y porque siempre observan, analizan y mantienen en mente el semblante y los atributos de benefactor de la humanidad. Por lo tanto, entran en el reino de Ihsan, porque cuando adoran es como si estuvieran observando a Dios Altísimo. Por lo tanto, esto es cuando existe el matiz de Ihsan, hacer el bien. Nadie puede hacer el bien a Dios Altísimo. De hecho, recordar los favores de Dios es lo que transforma a uno en alguien que hace el bien. El Mesías prometido al Islam afirmó que la manera de recordar los favores de Dios Altísimo en cuanto a una persona os confiere un favor, debéis tener presente su semblante y sus cualidades. Cuando se tiene eso en cuenta, se desarrolla una estrecha relación con ellos. Cuando se desarrolle esta relación con Dios Altísimo, lo adoréis sinceramente, una adoración tal que mantenéis con vuestro corazón y en vuestra mente que estáis siendo testigos de Dios Altísimo. El Mesías prometido al Islam continúa diciendo: los que se someten a Dios son, de hecho, de tres tipos. En primer lugar, aquellos que, debido a la traba de los medios mundanos, no son capaces de ver la beneficencia de Dios con claridad. Hay un velo sobre sus sentidos o confían más en los medios mundanos, por lo tanto son incapaces de comprender verdaderamente la beneficencia de Dios Altísimo. Y no están inspirados por ese afán, ya que no comprenden la beneficencia divina, por lo tanto no se genera la pasión en ellos, generada por una apreciación de la grandeza de la beneficencia divina, ni les mueve el amor que se inspira en un concepto de la grandeza de Dios, de los favores del benefactor. Si no inculcan el verdadero concepto del Creador Altísimo, su divino semblante no aparece ante ellos, no tienen ninguna consideración su divina beneficencia, no reflexionan verdaderamente sobre la divina providencia de Dios y no pueden generar una pasión en su interior. El Mesías prometido del Islam continúa diciendo: no les mueve el amor, que se inspira en un concepto de la grandeza de los favores del benefactor. Tal condición en el corazón no se desarrollará como debería de presenciar la beneficencia de un benefactor. Reconocen casualmente a Dios Altísimo como el Creador. Tales personas solo reconocen superficialmente a Dios como el Creador y quien los ha creado. Sin embargo, no lo comprenden en profundidad. No contemplan los detalles de la beneficencia divina que impacta en las mentes en un verdadero concepto del benefactor divino. No reflexionan profundamente sobre los debidos derechos que deben a Dios Altísimo por ser el Creador. No reflexionan profundamente, ya que el polvo de la exagerada consideración por los medios materiales crea un velo que les impide observar el semblante completo del Creador de los medios. El polvo de los medios mundanos les ha cubierto y por eso no pueden observar el verdadero semblante de Dios Altísimo. De este modo son incapaces de apreciar toda belleza del generoso, son incapaces de presenciar la belleza de aquel que es el verdadero benefactor. Su comprensión defectuosa se confunde con su consideración por los medios, es decir, el poco conocimiento que tienen sobre Dios, debido a que a veces ofrecen sus oraciones y cumplen con sus debidos derechos y otras veces no lo hacen. Se debe, de hecho, a que su conocimiento está contaminado por los medios mundanos y las aspiraciones materiales, razón por la cual no pueden presenciar adecuadamente el verdadero semblante de Dios Altísimo. Y como no son capaces de estimar debidamente la bondad de Dios, no le prestan tanta atención como la que generaría en sus mentes una aspiración adecuada de sus favores. No prestan toda la atención que les permitiría observar el verdadero semblante del benefactor. Así, su comprensión es algo turbia, no son capaces de presenciar adecuadamente el semblante de Dios Altísimo, porque confían en sus propios esfuerzos y en los medios que tienen a su alcance. También reconocen formalmente su obligación hacia Dios por ser el Creador y el Proveedor.
No tienen un conocimiento claro de esto, más bien creen que se debe a uno de esos esfuerzos y conocimientos que permitieron completar sus obras. Al mismo tiempo, también reciben algún impacto de su entorno religioso, por lo que son conscientes del hecho de que Dios Altísimo es creador, que los creó, los alimentó y los proveyó. Por lo tanto, es una mezcla de dos estados. Sin embargo, uno no puede presenciar el verdadero semblante del Señor en tal estado amalgamado. Como el Creador no exige a nadie más allá de los límites de su capacidad intelectual, solo exige de ellos una expresión de gratitud por sus favores. En el versículo que dice: en cuanto a los que se esfuerzan en nuestra senda, nosotros ciertamente les guiaremos en nuestros caminos. En verdad, Allah prescribe la justicia. Justicia significa solo este tipo de obediencia. El atributo de Dios Altísimo de ser el bondadoso se manifiesta en tal caso. Dios Altísimo manifiesta su gracia incluso sobre aquellos que no pueden observar correctamente el semblante de Dios Altísimo y concede aceptación incluso en esta condición suya. Sin embargo, esta es la etapa básica y la norma mínima de un musulmán. El Mesías prometido al Estado Islam continúa diciendo: pero por encima de esto hay otra etapa de comprensión que hemos mencionado antes y que se alcanza cuando una persona, prescindiendo de los medios, observa claramente la mano bondadosa y benéfica de Dios y emerge completamente de los velos de los medios materiales. En esta etapa uno no depende totalmente de los medios mundanos. De hecho, uno es capaz de atestiguar personalmente la beneficencia de Dios Altísimo y progresa a la siguiente etapa. Se tiene plena confianza en Dios Altísimo y se adquiere conocimiento de lo divino. En esta etapa uno sale completamente de los velos de los medios materiales. Uno ya no deposita su confianza en los medios mundanos y de hecho deposita toda su confianza en Dios Altísimo. En ese momento se da cuenta de la futilidad y falsedad de las expresiones como: obtuve sin este éxito a través de la irrigación adecuada de mis campos, o obtuve este éxito a través de mis propios esfuerzos, o logré mi propósito a través del favor de X, o me salvé de la ruina gracias al cuidado de Y. Uno tampoco deposita ninguna confianza en ninguna cualidad o esfuerzo propio ni en la ayuda o cualidad de otra persona. Todo se conviene en un asunto ordinario. Más bien solo contempla ser y poder y un benefactor y una mano. Entonces ve claramente los favores de Allah Altísimo sin la menor obstrucción resultante al asociar los medios con el benefactor. Cuando uno comienza a presenciar a Dios Altísimo de esta manera, es entonces cuando es testigo de los favores divinos de Dios Altísimo. Esta opinión es tan clara y cierta que en su adoración al verdadero benefactor no le contempla como ausente, sino que le concibe como presente. Cuando una persona está ocupada en la adoración y está ofreciendo la oración en tal estado, considera que Dios Altísimo está ante ella. Tal adoración es designada por el Santo Corán como ihsán, que es postrarse ante Dios Altísimo como si Él estuviera delante de ellos, y esto ha sido denominado como ihsán en el Santo Corán en relación a Dios Altísimo. El Santo Profeta ﷺ, la paz y las bendiciones de Dios descienda sobre él, ha atribuido él mismo este significado a ihsán según se informa en Bukhari y en Muslim. Sin embargo, no acaba aquí. De hecho, el Mesías prometido de las otras continúa: todavía hay otra etapa por encima de esta, que es dar como a los parientes más próximos.
Significa que cuando una persona continúa viendo los favores divinos sin asociación de medios materiales, es decir, que uno continúa presenciando los favores divinos de Dios Altísimo sin ningún medio mundano, cualquier asociación con lo divino, y uno tiene completa confianza solo en Dios Altísimo y adora a Dios concebiendo como presente y como el benefactor directo. Comienza a tener amor personal por Dios, que es la etapa final. Si se empieza a formar un vínculo personal con Dios Altísimo y no hay ningún motivo ulterior. No se suplica por una necesidad personal, sino por amor personal. La contemplación continua de la beneficencia genera necesariamente en el corazón del beneficiario amor por el benefactor, cuyos ilimitados favores le rodean por todas partes. Cuando uno se da cuenta de esto y desarrolla una verdadera percepción y conocimiento del hecho de que Dios Altísimo le ha otorgado continuos favores y él personalmente es testigo de ellos, entonces esto da como resultado que uno forme un vínculo de amor personal con Dios Altísimo. Es una cuestión de principios que cuando uno forja tal vínculo, entonces su corazón se llena de un amor personal por aquel que le ha concedido innumerables favores. En tal situación no adora al benefactor simplemente por apreciar sus bondades, sino por amor personal hacia él. Al principio uno adora a Dios Altísimo debido a una necesidad suya. Luego uno adora a Dios Altísimo porque le considera todo lo que se conoce como ihsan. Y luego hay una etapa incluso más allá, que es el que uno no adora porque necesita algo, más bien lo hace debido a su amor personal que tiene por Dios Altísimo, como el amor de un bebé por su madre. En esta etapa no solo ve a Dios en el momento de su adoración, sino que también se llena del deleite del verdadero amante. Todos los deseos internos dejan de existir y el amor personal se infunde en él en esta etapa, y que Dios Altísimo ha designado para ser como la beneficencia entre parientes, y esta es la etapa que se indica en el versículo: celebrad las alabanzas de Dios como celebrasteis las de vuestros padres, o incluso más que eso. Por lo tanto, esta es la etapa en la que uno tiene amor puro por Dios Altísimo. El Mesías prometido al Islam continúa diciendo: esto arroja luz sobre el versículo. En verdad, Dios ordena permanecer en la justicia y dispensar un trato amable. Aquí, Dios Altísimo expone las tres etapas de la comprensión de lo divino. La tercera etapa es la del amor personal, en la que se consumen todos los deseos personales y el corazón se llena de amor como un frasco de cristal se llena de perfume. Esta etapa también se menciona en el versículo: entre los creyentes hay algunos que venden su vida a cambio de la complacencia de Dios. Estos son aquellos sobre los que Dios es compasivo. Otra vez se dice: los verdaderamente liberados son aquellos que se entregan enteramente a Dios y, recordando sus favores, le adoran como si le contemplan. Los tales tienen su recompensa de Dios con Dios y no temen ni se afligen. Es decir, y Dios, si su amor se convierte en todo su propósito, y sus recompensas son los favores divinos. En otro lugar se dice: los creyentes son aquellos que, por amor a Dios, alimentan a los necesitados, a los huérfanos y a los cautivos, diciendo: os alimentamos para ganar complacencia de Dios. No deseamos nada a cambio de ninguna expresión de gratitud por vuestra parte. Su único objetivo es complacer a Dios Altísimo y poder presenciar el semblante divino de Dios Altísimo aún más que antes. Por lo tanto, uno debe ponderar
que estos versos muestran claramente que el Santo Corán ha descrito la etapa más elevada de la adoración divina y la acción recta como aquella que está inspirada por el verdadero amor a Dios y la búsqueda sincera de su complacencia. Para alcanzar el verdadero amor por Dios Altísimo, que también ha sido explicado en los versículos del Santo Corán, también hay que mostrar compasión y formar un vínculo con su creación. Solo un verdadero creyente que ama a Dios Altísimo puede hacer realidad los derechos de sus semejantes. El Mesías prometido del Islam afirma: ¿qué desea Dios de vosotros? Lo mencionó al impartirnos consejos en su libro El Arca de Noé: que tratéis equitativamente a todas las personas y mostréis bondad incluso con aquellos que no os han hecho ningún bien. Y lo que es más importante, debes amar a la creación de Dios como si fuera tu propia familia, del mismo modo que las madres tratan a sus hijos. En los actos de bondad reside un elemento oculto de vanidad. Y de vez en cuando la gente tiende a presumir de sus favores a los demás. Pero una persona que realiza el bien por deseo espontáneo, a semejanza de una madre, nunca puede preocuparse por la vanidad. Así, el nivel más alto de virtud se origina en el anhelo natural de uno, como el de una madre. Además, este versículo no solo se refiere a la creación de Dios, sino también a Dios mismo. Justicia, adl, significa Dios, justicia, adl, hacia Dios significa recordar sus bendiciones y mostrarle obediencia. Las bondades, es decir, ihsan, hacia Dios significan estar tan firmemente convencido de su existencia como si uno pudiera verla. Y dar como el dar de la paciencia, de la parentela ante Dios puede definirse como adoración que no está adulterada por la codicia del paraíso o el miedo al infierno, pues porque se supusiera que ni el paraíso ni el infierno existen, esto no afectaría a vuestro celo, amor y obediencia hacia Él. Este es el resumen de cómo desarrollar el amor personal por Dios Altísimo que se ha mencionado con gran detalle. El Mesías prometido de Sotosam nos explicó en el Arca de Noé a continuación. El Mesías prometido de Sotosam llama nuestra atención sobre el cumplimiento de los derechos de los demás. Significa que Dios Altísimo te ordena que observes la justicia, y mayor que la justicia es que, a pesar de haber impartido injusticia, vayas más allá y muestres bondad. Y aún mayor que la bondad es que muestres tal consideración hacia los demás como si fueran tus seres queridos y de hecho como si fueran tus parientes. Conviene recordar que solo existen estos tres niveles. En primer lugar, el hombre observa la justicia, es decir, pide derechos en lugar de concederlos. Luego, si avanza más, llega la etapa de mostrar amabilidad a los demás, y si avanza aún más, entonces deja atrás incluso la etapa de mostrar amabilidad hacia los demás y muestra simpatía por los demás con el mismo amor con el que una madre muestra simpatía hacia su hijo, es decir, con una pasión natural y no con la intención de ser amable con los demás. Esta es la esencia del cumplimiento de los derechos de los demás. El Mesías prometido de Sotosam explicó las hermosas enseñanzas del Islam ante los no musulmanes. También asesoró a la comunidad en varias ocasiones. En una ocasión aconsejó a la comunidad diciendo: tratad a los demás como si fueran tus parientes, como si fueran vuestros parientes cercanos. Esta es la etapa más elevada porque
en la etapa de ihsan hay cierto elemento de vanidad y si una persona olvida el favor que se le ha conferido, el otro le recordará al instante que le ha conferido tal o cual favor. Sin embargo, el amor natural que una madre siente por su hijo está completamente desprovisto de cualquier forma de vanidad. Si una persona hace un favor a otra, a veces se lo recuerda, pero una madre nunca le recuerda a su hijo los favores que le ha hecho. De hecho, si un rey le dice a una madre que si matara a su hijo no se enfrentaría a ningún castigo, ella nunca escucharía al rey y en cambio se lo reprocharía. Y ello a pesar de que la madre sabe que fallecerá antes de que el niño llegue a la adolescencia. Pero debido a su amor innato por él, nunca renunciará a cuidarlo. Suele ocurrir que los padres envejecen y tienen hijos, los cuidan y los quieren. No lo hicieron a cambio de obtener beneficios de ellos, ni siquiera en su vejez. Esto se convierte en un fenómeno natural debido a que se alcanza la etapa última del amor. Esta es la que se ha indicado en las palabras. Este es el tipo de amor que uno debe desarrollar por Dios Altísimo. No debe ser por alcanzar recompensa alguna ni por miedo a la humillación. El Mesías prometido del Islam dice: la etapa más baja es adl, justicia, lo que significa que todo lo que tomas de alguien lo das a cambio. Adl significa devolver a tanto como uno toma, lo que significa que esta es la etapa más baja de la justicia. Si se avanza en este sentido, se llega a la etapa de ihsan, que significa devolver al menos lo que se recibe, incluso más que eso. Esto se llama ihsan, es decir, no solo devolver el favor en especie, sino dar más que eso. Luego la etapa que va más allá se llama, es decir, que uno trate a los demás de la misma manera que una madre trata a su propio hijo, por el amor innato que tiene y sin esperar ningún favor a cambio. Del Santo Corán aprendemos que los pueblos de Dios pueden progresar y alcanzar esta etapa de amor. Si uno desea progresar, puede desarrollar este amor por Dios. La determinación del hombre no es insignificante. A través de la gracia de Dios uno puede alcanzar todo esto. De hecho, es necesario en la expansión de su moral. Creo que el pueblo de Dios puede progresar hasta tal punto que pueda tener por sus semejantes un amor aún mayor que el que una madre tiene por su hijo. Para cumplir los derechos de los demás, aman a la gente incluso más de lo que una madre ama a su hijo. El Mesías prometido del Islam continúa: el estado de adl es de una persona que recta en el estado de nafse amara, el alma que incita el mal. Para reformarse en esta condición, Dios Altísimo ha ordenado que uno muestre adl. Si uno quiere librarse de los males, tiene que adoptar adl, porque uno tiene que luchar constantemente contra su yo más bajo, combatir contra el propio yo interior para abstenerse del mal de una forma de adl. Por ejemplo, si uno tiene que pagar una deuda pendiente, su yo interior intenta dejar de pagarla y desea que pase el plazo de pago. En tal caso, el yo anterior se vuelve aún más audaz y descarado, ya que ahora ni siquiera la ley podrá retirarle el préstamo. Sin embargo, esto es incorrecto. Los dictados de Adl establecen que uno debe pagar una deuda que se le debe a una persona. Hay que pagar una deuda vencida. No se puede evitar pagarla con alguna excusa o estratagema. Algunas personas devoran la deuda que tienen con los demás y no la devuelven a tiempo. De hecho, a veces, si no hay pruebas registradas de acuerdo, incluso niegan que tengan que devolver nada. No obstante, deben saber que Dios Altísimo vigila todos sus movimientos. En relación con esto, me gustaría mencionar que a veces surgen disputas a la hora de pedir y prestar dinero cuando la gente deposita una confianza y una fe indebidas en los demás. En cambio, en materia de préstamos y créditos, Dios Altísimo ha ordenado que se deje constancia por escrito. No menciona que porque tal o cual es mi pariente cercano o buen amigo, por lo tanto no hay necesidad de escribirlo.
A menudo esto se convierte en motivo de disputas y a través de ello el propio Nafse Amara, el alma incita al mal, tienta a cometer malas acciones. Sin embargo, es deber de un creyente evitar todo esto y adoptar Adl. El Mesías prometido, el Islam, afirma: es lamentable que tenga que decir que algunas personas no muestran diligencia en nuestros asuntos y hay algunas personas que muestran comunidad también una persona en nuestra comunidad también que no muestran ninguna consideración en el pago de su deuda. Esto va contra el Adl. El santo profeta Sallallahu no dirigía las oraciones fúnebres de estas personas. Por lo tanto, cada uno de vosotros debe recordar que no debe mostrar ninguna forma de indolencia en lo que respecta al pago de una deuda. Evitad toda forma de deshonestidad y engaño, porque esto va en contra del mandato divino que se ha mencionado en este versículo. El Mesías prometido, el Islam, afirma además: la siguiente etapa es Ihsan, y a quien practica Adl y mantiene sus límites, Dios Altísimo le concede la oportunidad y el poder de sobresalir en virtud, en la medida en que uno no se detiene solo a Adl, sino que a cambio de un pequeño favor corresponde el favor que se le hace en términos mayores. Sin embargo, incluso en la etapa de Ihsan hay una deficiencia, que es un momento u otro de la persona recuerda a la otra el favor que se le ha concedido. Por ejemplo, una persona alimenta a otra durante unos 10 años y esa persona se niega a escucharla en un pequeño asunto. La primera que le diría: estás en deuda conmigo ya que te he alimentado durante 10 años. En un caso, desprecia la amabilidad que tuvo durante los 10 años. Por lo tanto, incluso dentro de aquel que alcanza la etapa de Ihsan existe una forma de oculta de vanidad. Hay un elemento oculto de vanidad en el que hace Ihsan. Sin embargo, la tercera etapa es aquella en la que uno se libera de toda forma de impureza y suciedad, y esta etapa se concede como... El Mesías prometido, el Islam, dice además: esta es una etapa que se convierte en la naturaleza de uno, es decir, que en esta etapa uno realiza virtudes de tal manera que se convierte en parte de su propio ser. El ejemplo es como el de una madre que alimenta y cuida a su hijo. La madre nunca piensa que cuando el niño crezca, él o ella ganará la vida y a cambio servirá a la madre, hasta el punto que incluso si un rey ordena a una madre que deje de alimentar a su hijo, este muere a consecuencia de ello, no le exigirían responsabilidades. Incluso en ese caso, una madre nunca podría seguir tal orden y en su lugar lanzaría insultos contra el rey. La razón es que criar a un hijo es un impulso natural de la madre. No se basa en ninguna esperanza de recompensa ni en el miedo. Del mismo modo, el hombre puede sobresalir en la virtud de la medida en que alcanza este estadio. Es decir, la virtud se convierte para él en un impulso natural. Esta etapa es lo que se conoce como mutaminna, el alma en reposo. El Mesías prometido, el Islam, afirma: una madre se encarga ella misma con las dificultades, pero trata de proporcionar consuelo a su hijo. Su tumba en la zona empapada si la cama se moja, pero coloca a su hijo en la parte seca. Si el niño enferma, permanece despierta toda la noche y sobrevive a todos los tipos de sufrimientos. Hay algún elemento de falsedad o fingiendo en lo que una madre hace por su hijo, lo hace únicamente por su amor sincero y por este amor lo que debe tener un creyente cuando cumple con los derechos debidos de Dios y a la creación. El Mesías prometido afirma así: Dios Altísimo dice: esfuérzate en superar incluso los estadios de Ihsan y elévate al estadio hace el bien a la creación de Dios con un impulso natural e innato, sin esperar ninguna recompensa o beneficio o servicio. Tu servicio a la creación de Dios no debe tener nada de pretencioso o artificial. En otro lugar se dice así, lo que significa que es la práctica de una persona que es piadosa y que ha alcanzado rangos elevados, que sus buenas acciones son puramente por el bien de Dios. Ni siquiera se le pasa por la cabeza que alguien rece por él o exprese gratitud por el bien que ha hecho. Realiza actos virtuosos únicamente por el impulso que ha surgido en su corazón de simpatizar con la humanidad. No he visto una enseñanza tan pura ni en la Torá ni en el Nuevo Testamento. Lo he leído
página por página, pero no he encontrado en ellos ni rastro ni señal de la enseñanza tan pura y perfecta. A continuación, el Mesías prometido de Jerusalén afirma: esto significa que se nos ordena devolver bien por el bien y ejercer la benevolencia cuando se requiera, y hacer el bien con afán natural como entre hermanos cuando sea apropiado. Dios Altísimo prohíbe la transgresión o que ejerzáis la benevolencia fuera de lugar. Debe haber un equilibrio en el ejercicio de vuestras virtudes, o que os abstengáis de ejercerla cuando sea necesario. Hay que actuar con inteligencia y ejercer estas virtudes adecuadamente. No hay que demostrar benevolencia donde no es necesario, ni negarse a mostrar benevolencia donde se requiere. Debe tenerse en cuenta la razón y el resultado beneficioso, o que no ejerzáis la gentileza entre parientes en la ocasión adecuada, o que le extendáis más allá de su límite apropiado. El versículo establece 3 grados de hacer el bien. Cuando se nos ha ordenado demostrar estas virtudes, también se nos ha aconsejado ejercer la razón, el equilibrio y esforzarnos por obtener un resultado bueno y positivo. Básicamente, el mandamiento de estos actos de bondad se basa en beneficiar a la sociedad, no era crear el caos. Una madre, a pesar de querer mucho a su hijo, nunca satisface la súplica de fuego del niño. Así pues, el objetivo último de mostrar estas 3 virtudes en lograr el beneficio y la mejora. El Mesías prometido la continúa el primero en hacer el bien a cambio del bien. Esta es la gradación más baja. Incluso una persona normal puede adquirir fácilmente esta gradación, que debe de hacer el bien a aquellos que le hacen el bien a él. Cualquier persona respetable puede alcanzar este nivel de bondad porque es fundamental. No es una virtud elevada, sino que surge de mera cortesía. El segundo grado es poco más difícil que el primero y consiste en tomar iniciativa de hacer el bien por pura benevolencia. Este es el grado medio. Significa demostrar benevolencia y beneficiar a los demás independientemente de lo que merezcan o no. Este es el nivel intermedio de bondad. La mayoría de la gente actúa en benevolencia hacia los pobres, pero hay un fallo oculto en la benevolencia, que la persona que ejerce es consciente de ello y desea gratitud u oración a cambio de su benevolencia. Si en alguna ocasión la persona no se vuelve contra él, lo considera desagradecido. En ocasiones le recuerda su benevolencia o le impone alguna carga pesada. Quien es benevolente recuerda a los demás su benevolencia y cómo han sido beneficiados durante un periodo de tiempo, imponiéndoles así una carga que está más allá de sus fuerzas para soportar. Los benévolos han sido advertidos por Dios Altísimo. Es decir, aquellos que hacéis el bien en los demás, el bien debe estar basado en la sinceridad. No lo hagáis vano recordándoles los favores que les habéis hecho o infligiéndoles en prejuicio. Dios Altísimo ha advertido a estas personas que su bondad no les servirá de nada. Si son solidarios, deben saber que la caridad se basa en la sinceridad. Si uno ha de mostrar sus favores, entonces toda bondad es en vano. La palabra árabe para la limosna sadaka deriva de una raíz sid, que significa sinceridad. Si el corazón no está inspirado por la sinceridad al dar limosna, la limosna deja de ser limosna y se convierte en mera ostentación. Por eso los que ejercen la benevolencia han sido amonestados por Dios Altísimo a no hacer vana su benevolencia con reproches o injurias. El tercer grado de hacer el bien es la amabilidad entre parientes. Dios Altísimo ordena que este grado no haya ninguna idea de benevolencia ni ningún deseo de gratitud, sino que el bien se haga por simpatía tan ansiosa como, por ejemplo, una madre hace el bien a su hijo. Este es el grado más alto de hacer el bien, que no puede ser superado pero Dios Altísimo ha determinado todos estos grados de hacer el bien con su tiempo y su lugar apropiado. El versículo citado anteriormente indica claramente que si estas virtudes no se ejercitan en sus lugares apropiados, se convertirán en vicios. Esto también es una advertencia. Si las virtudes no se ejercitan en su momento y lugar apropiados y son un medio de caos en el mundo, entonces se convertirán en vicios. Por ejemplo, si la igualdad sobrepasa sus límites, adoptaría un aspecto nocivo y se volvería indecente. También se menciona aquí la siguiente parte del versículo, relativa a la protección contra los males. Del mismo modo, el mal uso de la benevolencia tomaría una forma que sería repelida por la razón y la conciencia, y del mismo modo la gentileza entre parientes
se convertiría en transgresión. La palabra árabe para transgresión es baghi, que connota la lluvia excesiva que arruina las cosechas, una falta en el cumplimiento de una obligación o en exceso en el cumplimiento de su cumplimiento son ambos baghi, tanto si hay una beneficencia en lo que se debe como exceso. En ambos casos se convierte en baghi. En resumen, cualquiera de estas tres cualidades que se ejerza fuera de lugar se mancha. Por eso son las tres cualidades condicionadas por la debida observancia del lugar y la ocasión. Debe recordarse que la equidad, la benevolencia o amabilidad entre parientes no son en sí mismas cualidades morales. Son condiciones y facultades naturales del hombre que manifiestan aún los niños antes de que desarrollen la razón. La razón es una condición del ejercicio de una cualidad moral, y también existe la condición que toda cualidad moral debe ser ejercitada con su debido lugar y su debido momento. Hay varias otras instrucciones establecidas en Santo Corán con respecto a la benevolencia que están todas sujetas a la condición del lugar y tiempo. En otras palabras, estas virtudes se han mencionado con especificidad a lo que se requiere para ellas. Así, el Mesías prometido Islam ha inculcado estas virtudes dentro de nosotros a través de varios medios y ejemplos con respecto al ejercicio de la bondad y benevolencia. El Mesías prometido Islam también narra un incidente personal. Dice: la benevolencia es una fuerza extraordinaria que puede empoderar a uno para conquistar a sus mayores enemigos. Había un hombre en Sialkot que tenía una disputa con todos. No había una sola persona con la que estuviera en paz. En la medida en que su familia y amigos se habían cansado de él, lo traté con simples actos de bondad y a cambio nunca se portó mal conmigo. De hecho, cada vez que se encontraba conmigo me hablaba con respeto. De manera similar, vino a mi casa un árabe que se oponía severamente a los wahabis. Incluso se mencionaba a los wahabis en su paciencia, prorrumpía en calumnias contra ellos. También comenzó a calumniar a los wahabis cuando vino aquí. No le hicimos caso y le serví bien. Incluso preparé una buena comida para él. Entonces, un día, mientras calumniaba y difamaba a los wahabíes, en su ira, un hombre se le acercó y le dijo que la persona que hospedaba también era wahabi. Se refería al Mesías prometido Islam. Entonces el hombre se quedó en silencio. El Mesías prometido Islam declara: el hombre que me llamó wahabi no se equivocó, porque yo también creo adherirme en el Sahih Hadith después del Santo Corán. Sin embargo, ese árabe partió unos días después. A partir de entonces me reuní con él una vez más en Lahore, a pesar de ser absolutamente reacio incluso a poner ojos en un wahabi en el pasado, porque se le mostró una gran hospitalidad. Su antigua ira y odio se calmaron y se saludó con amabilidad y amor. Insistió en que lo acompañara a una pequeña mezquita donde fue nombrado imán. Me sentó allí y me abanicó como lo haría un sirviente. Fue muy acogedor y deseaba que tomara un té con él antes de partir. Por lo tanto, observa la potencia de la bondad para producir un cambio en el corazón. Mesías prometido Islam añade: la moral es de dos clases. En primer lugar, hay moralejas descritas por aquellos que han sido educados en esta era moderna. Se disculpan y hablan con adulación, pero sus corazones están llenos de hipocresía y malicia. Tales morales se oponen al Santo Corán. El segundo tipo de moral se origina en la verdadera compasión y está libre de hipocresía en las palabras de adulación, como dice Dios Altísimo. Este es un método completo y perfecto, y todo método perfecto y guía está contenido en la palabra de Dios. Aquellos que se alejan de esto no pueden encontrar guía en otra parte. Una buena enseñanza impacta y purifica el corazón. Si observas de cerca a aquellos que están muy alejados en tal enseñanza, seguramente encontrarás impurezas dentro de ellos. Uno nunca puede estar seguro de la vida. Por tanto, debéis progresar en la oración, sinceridad y la pureza. Este es un consejo para nosotros del Mesías prometido Islam para avanzar en nuestra adoración, honestidad y pureza. El Mesías prometido Islam continúa diciendo: te aconsejo repetidamente que nunca restrinjas
el alcance de tu compasión. Además, para demostrar compasión correctamente, sigue este mandamiento de Dios Altísimo. Es decir, tener presente la justicia al ejercer el bien, muestra bondad a cambio de aquellos que te muestran bondad. A partir de entonces, la segunda etapa es mostrar una amabilidad aún mayor que la que muestran los demás. Esta etapa se conoce como ihsan. Aunque la benevolencia es una virtud importante y está por encima del nivel de la justicia, es posible que un benevolente alardee de su acto de benevolencia. Sin embargo, hay una etapa sobre todo en la que la persona ejerce el bien por puro amor. En tal etapa no hay exhibición de benevolencia, similar a cómo una madre cría a su hijo. Una madre no espera recompensa a cambio de la crianza de su hijo. Más bien, un amor natural por el hijo la impulsa a sacrificar toda su paz y comunidad por su bien. El Mesías prometido continúa: incluso si un rey le ordenara que dejara de alimentar a su hijo, una madre reprocharía al rey. Por lo tanto, la bondad debe sobresalir hacia una etapa en la que se vuelve natural. Cuando una cosa deja de ser artificial y se vuelve natural, alcanza un estado de perfección. El Mesías prometido de Sato Islam afirma: Dios Altísimo te ha ordenado que ejerzas justicia para todo el mundo. En otras palabras, toma lo que te mereces y trata a la humanidad con justicia. Por encima de esto, estás ordenado a mostrar bondad a la humanidad. Es decir, no muestres bondad simplemente por obligación, sino también por benevolencia. Incluso en la etapa de bondad existe una falla oculta, ya que una persona que muestra bondad puede jactarse de su benevolencia en un estado de descontento. Es por eso que al final de este versículo se afirma que la bondad en su perfección es cuando se asemeja a la bondad de su madre que su madre le muestra a un hijo. Tal bondad se origina en el amor que es inherente y no está motivado por ninguna recompensa. Una madre ni siquiera considera que el niño le devolverá el favor de su benevolencia. Por lo tanto, esta es la tercera y perfecta etapa de bondad que se le puede mostrar a la humanidad, conocida como es decir, como Israel Kurba, es decir, como los parientes. Por lo tanto, se nos ordena no solo ejercer el bien hacia nuestro propio pueblo, sino hacia la humanidad en general y en ninguna expectativa de recompensa. En esta etapa, cuando uno puede encontrar a Dios Altísimo, como se ha mencionado en el contexto de formar una relación con Él. En sus libros y recopilaciones, el Mesías prometido del Islam ha puesto gran énfasis en esto. De las muchas cualidades del Islam, el Mesías prometido del Islam ha impartido esta enseñanza como una de sus características más importantes. De las muchas cualidades del Islam, el Mesías prometido del Islam ha impartido esta enseñanza como una de sus características más importantes. Que Dios Altísimo nos permita pasar nuestras vidas de acuerdo con estas enseñanzas. Que elevemos de esta manera excelente los estándares de nuestro culto y cumplamos los derechos de la humanidad. En particular, que podamos fomentar el amor mutuo y la compasión hasta el punto de convertirnos en un ejemplo para el resto del mundo. Que Dios Altísimo nos permita actuar en consecuencia, permitiéndonos así cumplir con los derechos de nuestra promesa y de lealtad. Una condición para jurar la lealtad al Mesías prometido del Islam es mostrar compasión por la humanidad. Que cada viernes nos sirva de recordatorio para progresar en el bien y reformarnos cuando escuchemos estas palabras de Dios Altísimo. Si no, no tendremos distinción de los demás. Que Dios Altísimo manifieste una clara distinción entre nosotros y los demás, tal como el Mesías prometido del Islam ha mencionado con gran dolor en una ocasión. Continuad orando por la situación en Pakistán para difundir la piedad. Continuaremos en nuestro empeño y aquellos que tienen una naturaleza malvada continuarán en sus injusticias. No podemos desafiarlos en sus malos caminos. Todo lo que podamos hacer es adherirnos a los mandamientos de Dios Altísimo. Oremos siempre para que Dios Altísimo proteja nuestra fe y nunca permita que decaiga. Que podamos establecer un vínculo con Dios Altísimo
como el Ijai Kulba, es decir, y dar como parientes, en tal caso seremos testigos de las bendiciones de Dios Altísimo aún más que antes, si Dios quiere. Y que Dios Altísimo destruya a aquellos que a la vista de Dios Altísimo son enemigos y ya no pueden ser reformados. Cuando establezcamos un vínculo con Dios Altísimo, si Dios quiere, seremos testigos de la destrucción del enemigo. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر